tenemos un tema muy especial para todos nosotros. Hoy queremos tocar un tema que nos ayudará a cada uno de nosotros para tener una vida diferente. Es necesario que hoy en día vivamos diferente de la mano del Señor. Por eso el tema de esta mañana es rompiendo los moldes. Cuando hablamos de moldes, hablamos de un sistema ya caducado, de algo que nosotros ya damos por hecho. Al hablar de moldes, hablamos de límites que nosotros mismos nos ponemos. Y muchas veces esos límites que en algún momento nos sirven como cárcel, cuando nosotros no entendemos que hay momentos en la vida cristiana, en nuestra vida, que debemos salir de esos moldes. Por ejemplo, alguien dice, bueno, me han dañado mucho, entonces hoy voy a crear un sistema en donde no voy a tener muchos amigos, y empieza uno a poner barreras y sistemas alrededor de nosotros, pensamientos, actitudes que nos sirven de fortaleza para resguardarnos para los daños de las demás personas. El problema de esto es que sirve por un tiempo y está bien tomar sus precauciones, pero en algún momento eso que hoy nos defiende, mañana se vuelve una cárcel para muchas personas. Porque Dios acerca a personas que van a ser de bendición, personas que Dios ocupará para nuestro crecimiento espiritual, pero por esas barreras que nosotros ponemos, que en algún momento nos funcionaron, hoy nos sirven como estanque, como paradero, como fortaleza para que nadie entre a nuestra zona. Entonces, ¿los límites son buenos? Sí, los límites, tenemos que tener límites en todos los aspectos de nuestra vida, en donde quiera que nos movamos, pero con el cuidado de que también esos límites no nos sirvan de cárcel en algún momento. Por eso es que a veces hay que romper esos límites, hay que romper esos moldes, hay que romper esas circunstancias para poder dejar entrar la bendición a nuestras vidas. Por el ejemplo que les estaba poniendo, hay gente que dice, bueno, no voy a dejar que nadie más me dañe. O alguna mujer, algún hombre dice, bueno, de ahora en adelante me voy a ocupar de no dejarme dañar por ninguna persona. Porque tal vez una relación salió mal, un noviazgo, no sé, salió mal. Entonces dice la persona, bueno, hoy no voy a dar permiso. Y a veces Dios pone a la persona indicada, pero por esos moldes, por eso mismo que nosotros hemos puesto, no permitimos que Dios le dé respuesta a nuestras vidas. Entonces lo que hoy nos puede estar sirviendo de fortaleza, de resguardo, de límite, puede ser que nos evite la bendición de mañana si nosotros no entendemos los tiempos de Dios. Por eso es importante tener una comunión con Dios todos los días de nuestra vida, para que podamos nosotros contemplar el propósito que hay en cada una de las circunstancias que nos han venido sobre nuestra vida. Estamos viviendo tiempos difíciles, sí, es cierto, pero para los hijos de Dios vamos en otra corriente. Los tiempos difíciles para nosotros los hijos de Dios realmente son oportunidades que Dios nos da para acercarnos, para conocer más la mano de Dios. Sé que muchos de nosotros no podemos conocer en su esplendor a Dios, o sea, con más fuerza, porque necesitamos las adversidades para poder navegar sobre ellas. Si Pedro no camina sobre las aguas, si Pedro no se decide a romper con el molde, no hubiese visto la mano de Dios poderosamente para salvarlo. Entonces, parte de eso estaremos hablando, los riesgos que tiene romper los moldes, pero también la bendición que hay, la respuesta de Dios está más evidente para nosotros. Vamos a tomar la palabra de Dios, que es la guía, que es la brújula, que es la palabra de Dios. Y esto está tomado en Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Es un texto muy conocido, pero que hoy estaremos hablando de romper los moldes. Y dice así la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa,
e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y cuando no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaba ahí sentado algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemas, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Todos, absolutamente todos en esta vida necesitamos algo de Dios. Amén. Pero hay una gran diferencia entre necesitar algo y ser un necesitado. ¿Por qué? Porque todos tenemos en común que necesitamos algo de Dios, pero muchas veces no somos necesitados. ¿Cuál es la diferencia de tener una necesidad y ser un necesitado? Pareciera que fuera lo mismo, pero no. Tener una necesidad, eso es común, pero ser un necesitado es de pocos. ¿Por qué? Porque la diferencia la hace la actitud. Uno puede tener una necesidad. De hecho, usted que me está escuchando, me está viendo, tiene muchas necesidades, pero eso no lo vuelve un necesitado. Tener una necesidad no es necesariamente ser un necesitado, porque ser necesitado es una actitud de buscar la respuesta, no importando nuestra humillación, no importando nuestras características, no importando, por decirlo así, nuestra situación económica, no importando nada de eso. Quiero decirle que, por ejemplo, para que usted me entienda un poquito mejor, ser necesitado es llegar al punto de darse cuenta que uno solo no puede, que tiene que buscar la ayuda. Por ejemplo, ¿cuántos enfermos hay? ¿Será que usted tiene alguna enfermedad? Sí. Bueno, entonces usted es un enfermo. O tiene una enfermedad, mejor dicho. Ahorita alguno me puede decir: de hecho tenemos una petición de oración por aquí de enfermedad. Y yo sé que tal vez no se nos ha manifestado, pero todos somos enfermos. Todos tenemos una enfermedad, mejor dicho. Pero enfermo es aquel que llega donde el doctor. Puede ser que usted tenga una gran enfermedad, pero ¿qué es lo que lo hace un enfermo? Un paciente, ¿qué es lo que lo hace? Ir a visitar al médico. Mientras usted no va al médico, usted solo tiene una enfermedad. Pero ser un paciente o ser un enfermo quiere decir que usted ya fue donde el doctor. Y usted, desde que va donde el doctor, ya no solo tiene una enfermedad, sino que ahora es un enfermo del doctor. Lo mismo pasa con ser un necesitado y tener una necesidad. Todos tenemos necesidad. Pero ¿qué nos hace un necesitado? ¿A quién vamos a buscar? Cuando nos acercamos a Dios, eso nos vuelve unos necesitados, porque hay gente que tiene muchas necesidades pero no quiere ayuda, tiene muchas necesidades pero no es humilde para reconocer sus situaciones. Entonces tiene necesidades pero no es un necesitado, porque un necesitado baja la guardia y reconoce que necesita la ayuda. Mientras usted no reconoce la necesidad de Dios, usted solamente tiene necesidades. Pero un necesitado, por ejemplo, no es lo mismo cuando usted va a pedir fiado como cuando usted va a comprar. La actitud es diferente.
Porque cuando usted lleva uno de a 100, uno anaranjadito de a 50, la tienda hasta toca algo duro si no le abre luego. Si no sale la señora o el señor a atenderle, usted toca con más fuerza. Pero hasta algo enojadito, algo así, algo ampurradito, y suena la ficha con más fuerza. Pero cuando usted va a pedir fiado, no es la misma actitud. Ay Dios, ahí hasta que salga la persona, usted toca de otro modo. ¿Qué es lo que lo vuelve necesitado? No solo la necesidad, sino la actitud con que usted se acerca. Entonces todos tenemos en común en esta vida, necesitamos algo de Dios. Yo creo que estamos de acuerdo que todos necesitamos de Dios. Pero ¿por qué mucha gente, aún muchos hermanos, aún muchos cristianos quieren vivir su vida independientes de Dios? Cuando es imposible, nuestra vida fracasó por estar nosotros llevándola con nuestras propias fuerzas, porque ninguno de nosotros pudo llevar su vida, el timón de su vida, fue que fracasamos. O sea, llegar a los pies del Señor es porque nos dimos cuenta que fracasamos en nuestro intento de llevar nuestra vida. Pero ¿qué es lo que nos hace la diferencia? Que nos acercamos como necesitados al Señor. Pero para ser un necesitado debemos romper los moldes que hay en nuestro corazón. Aún nosotros, conociendo al Señor, podemos tener moldes y topes, límites en los cuales no hemos dejado que Dios obre en nuestra vida. Porque aunque tenemos necesidades grandes, las hemos intercambiado por moldes en nuestra vida. Todos sabemos nuestras necesidades más urgentes. Todos tenemos necesidades, pero que son necesarias, que son las que deberíamos de tener más empuje, apuntarle con más vehemencia, con más ímpetu. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos varía la forma de ver por situaciones ocasionales. Y nosotros descuidamos las verdaderas necesidades por situaciones puramente momentáneas. Eso quiere decir que en nuestra naturaleza está vivir independientes de Dios. Pero hoy tenemos que romper y debemos romper los moldes para que Dios pueda obrar ahí donde nosotros necesitamos el milagro más grande de nuestra vida. La mayoría sabemos dónde podríamos conseguir la respuesta. La mayoría de nosotros sabemos dónde se vende la carne, en la carnicería, dónde se venden los clavos, en la ferretería, dónde se vende el pan, en la panadería. La pregunta es ¿por qué andamos buscando clavos en la panadería y por qué andamos buscando pan en la carnicería? ¿Sabe por qué? Porque descuidamos las verdaderas necesidades y nuestra relación con el Señor. Ahora la gran pregunta del millón es ¿por qué no obtenemos respuesta aún sabiendo dónde está el que puede solucionar nuestra vida? No solamente nuestra situación, sino que también nuestra vida. ¿Por qué no conseguimos la respuesta? Usted que me está escuchando, ¿será que usted necesita respuestas a algunas situaciones? ¿Y por qué hoy no las consigue aún sabiendo dónde está la respuesta? ¿Por qué seguimos cavilando? Seguimos navegando. Seguimos caminando como que si no hubiera respuesta. Y muchas veces echándole la culpa a Dios porque no nos responde. Cuando en realidad nosotros no queremos quebrar los moldes. No queremos movernos en base a lo que Dios dice, sino movernos en base a lo que nosotros necesitamos. Encontramos en este pasaje a dos grupos en el mismo lugar. Teniendo contacto con la persona de Jesús, conocemos aquí a través de la palabra de Dios que habían dos grupos ahí. Unos que estaban cerca de Jesús ahí ya escuchando la palabra, y otros que estaban queriendo obtener algo del Señor. No solamente escucharlo, sino que también experimentar y satisfacer y llenar el corazón de las respuestas de Dios. Cuando nosotros no tenemos respuesta, qué tremendo es, qué serio es no tener las respuestas que nosotros necesitamos. Pero mire, podemos ver dos grupos ahí, que podemos decir que los que estaban más cerca son los que iban a llenarse, son los que iban a recibir más.
pero no fue así. Pero solo un grupo obtuvo lo que necesitaban. Y de combo les dieron aún más, porque llegaron por un milagro de sanidad, pero primero recibieron la salvación de ese paralítico. Condición más tremenda que en otro día estaremos hablando, pero cómo nos damos cuenta que estos 4 hombres fueron movidos ahí sí que a misericordia para poder tener esa oportunidad, tener esa bendición, esa forma de ver, de cómo por otra persona ir a pedir un milagro, arriesgarlo todo, invertir esfuerzo, burla y un montón de situaciones por el milagro de otra persona. Eso es por un lado. Y por el otro grupo, aunque dentro del lugar y más cerca de Jesús, no recibieron nada. ¿Cómo es eso que estar dentro y estar más cerca no necesariamente significa que uno va a recibir? Sino cómo es que la postura, la forma de ver, la forma de llegar, la forma de interpretar la visita del Señor o la presencia del Señor hizo que estas personas pudieran recibir más de lo que llevaban pensado. Porque el grupo que estaba más cerca y que impedía que los demás llegaran no recibieron lo mismo. Ni aún la palabra estaban recibiendo porque chocaban con ellos. ¿Qué quiere decir, mis amados hermanos? Que la actitud que nosotros llevemos ante el Señor, la actitud de romper lo que somos, la costumbre, la religiosidad que hay en nuestros corazones, impide que Dios haga los milagros más grandes que tiene para nuestra vida. No solamente los físicos, no solamente los de enfermedad, no solamente los mentales, sino también la necesidad de nuestra alma. Porque qué condición este hombre nos representa a cada uno de nosotros, a ese paralítico que un día nosotros fuimos y que por estar sumergidos en una religión, ya sea evangélica, católica, maometana, budista, porque ninguna religión puede cambiar al hombre sino solamente Jesucristo. Pero ¿cómo puede hacer ese milagro si nosotros no tenemos la actitud correspondiente? Si nosotros no tenemos la actitud verdadera delante de Dios. Todos queremos respuestas de Dios, pero no todos queremos romper los moldes que hay en nuestra vida. Todos queremos que Dios actúe, que Dios obre, pero nuestro molde nos limita a que Dios pueda hacer algo nuevo en nuestras vidas. El otro grupo entonces estaba dentro del lugar y más cerca de Jesús y no estaba logrando nada. Lo que significa que estar dentro y cerca no necesariamente es el lugar de respuesta, sin tener la actitud de romper el mismo molde, la religiosidad en nuestras vidas. Mientras que no entendemos y no estemos dispuestos a romper con lo mismo, nunca podemos recibir lo que necesitamos. Mientras nosotros no estemos dispuestos a romper, mientras nosotros no estemos dispuestos a invertir nuestro esfuerzo, nuestro intelecto, nunca podremos recibir lo que Dios tiene para nuestra vida, lo que nosotros verdaderamente necesitamos. A veces nos pasa que vamos por una cosa y terminamos trayendo otra. Aquí en Dios, qué bueno es que Él nos atiende de esa manera. Pero por ejemplo, usted va al súper y usted no lleva una lista, usted no sabe a qué va, termina gastando más de lo que debió haber gastado. Ahora en Dios no tenga pena. Usted va por una situación, usted pone en su mente, en su corazón, se desvive, le entra duro, le da con fuerza para que Dios le responda a una situación. Y no solamente le da eso que usted está pidiendo, sino como combo, le da muchas cosas más. Por ejemplo, usted recibe la respuesta de una petición y empieza a cambiar el carácter. Empieza a cambiar nuestra disposición al Señor, porque entre más conoce a una persona, uno más ganas tiene de sentarse a su lado, de tener una experiencia más profunda. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que usted recibió una respuesta de Dios o una experiencia de Dios? Usted me puede decir, yo tuve el año pasado esto, y darme testimonio, porque muchas personas tienen testimonios ya añejos, ya están viejos, ya no hay algo nuevo.
porque los moldes siguen en la misma posición. Y creyeron que porque un día llegaron al Señor por la puerta, todos los días hay que entrar por la puerta. Nos damos cuenta que este grupo, la puerta estaba sellada, no había oportunidad de entrar. Entonces, ¿qué hicieron? Romper los moldes. ¿Y cuál era el molde? Entrar por la puerta, entrar por la ventana, pero no pudieron. No había cabida, entonces dijeron, no, nosotros queremos respuesta. Nosotros no nos vamos a ir de aquí sin la respuesta que necesitamos, sin el cambio que queremos ver. Entonces, ¿qué hicieron? Ir a romper el techo. Rompieron moldes, invirtieron, sacrificaron fuerzas, sacrificaron tiempo, sacrificaron hasta su propio, ¿cómo se llama? Autoestima, porque qué tal quedaban en ridículo en medio de tanta gente. Pero quiero decirle que aquel que ha confiado en el Señor, dice su palabra, nunca quedará avergonzado, nunca quedará avergonzado, nunca quedará avergonzado, jamás quedará avergonzado aquel que confía en el Señor. Aquel que confía en el Señor y arriesga su condición, arriesga la burla de la gente, es la gente que ha visto más grande la poderosa mano de Dios. Entonces, porque Dios usa nuestras necesidades para acercarnos a Él. Ninguno de nosotros podemos acercarnos a Dios si no rompemos los moldes que hay en nuestro corazón. Dios usa las necesidades. Dios usa nuestras situaciones difíciles para acercarnos a Él, para darnos oportunidad de romper los moldes que tenemos, que hemos formado. La respuesta que hoy obtuviste de Dios de un modo, no será lo mismo siempre. Pero hay algo en común, hay algo que siempre no va a fallar. Dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. El que busca encuentra, dice su palabra. El que toca la puerta se le abrirá. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que hay una base, buscar. ¿Qué es una base? Someternos. Pero que sobre todo estos hombres no hubieran alcanzado, aunque llevaban todo eso, si no están dispuestos a romper los métodos humanos, si no están dispuestos a romper esas circunstancias. Muchos de nosotros necesitamos una gran respuesta de Dios, pero nuestra búsqueda es pequeña. Nos hemos quedado con el cascarón de la religiosidad. Y eso no nos va a llevar a ningún lado, porque la gente que estaba cerca ahí y escuchando al Señor no estaba recibiendo nada, ni aún la palabra, muchos de ellos. Pudimos haber dicho, si hubiera habido cámaras ahí, de que esos que estaban cerca tenían, ¿cómo se llama esto? Un gran interés por el Señor, pero nos damos cuenta que no era así. Entonces, Dios nos da la oportunidad de romper con lo mismo cada día de nuestra vida. Hoy usted puede ser diferente. Hoy usted puede alzar una vida de oración diferente a la de ayer. Hoy puede usted avanzar a algo que usted necesita, pero que no solamente necesita, sino que está viendo como con urgencia. Por ejemplo, no es lo mismo tener un dolor de cabeza como una apendicitis. Cuando ya el apéndice está a punto de reventar, es un dolor insoportable y usted va con urgencia donde el doctor. Pero cuando nosotros consideramos nuestra necesidad como un dolorcito de cabeza, que no nos damos cuenta lo que puede pasar si no invertimos tiempo en eso, nos damos cuenta y tomamos las cosas así de una manera simple y sencilla. Eso es lo que pasa con cada uno de nosotros, que no vemos la verdadera necesidad que hay en nuestro corazón. Hay tanta gente hoy en día que considera ser íntimo de Dios, que ya no recibe nada, que les quedó solamente el decir nada más. Hay gente, fíjense mis amados hermanos, que se sienten amigazos de Dios, que ya no oran, que ya no buscan, que lo que dicen siempre es de Dios. Hay gente así que se sienten amigazos de Dios y por eso ya no buscan a Dios como de veras es. Porque en este grupo había gente que lo estaba escuchando de cerca. Vemos también en el otro desfile cuando la mujer del flujo de sangre fue sanada, que ella logró tocarle el borde del manto del Señor y desprendió, y él se detiene porque le impresionó. ¿Quién me ha tocado?, dice.
No, Señor, le dicen sus discípulos, los íntimos, y le dice, pero aquí todo el mundo te está tocando. No, no, le dijo. No, alguien me tocó diferente. Alguien lo arriesgó. Alguien rompió el molde. Alguien rompió lo rutinario. Alguien me tocó, le dijo. No, Señor, desde aquí todos te venimos tocando. No, 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 le dijo. No, aquí alguien ha desprendido algo de mí. Esa necesidad la llevó a ella a romper el molde. Y cuando ella rompió el molde, entonces pudo obtener no solamente la sanidad de su cuerpo, sino también la salvación de su alma. Le dice, hija, vete en paz, tu fe te ha salvado. Como combo en Dios siempre nos llevamos salvación, restauración, fuerza. Pero ¿qué es lo que hizo que esta mujer obtuviera no solamente lo que necesitaba físicamente, su sanidad, sino la salvación? Su actitud de romper los moldes. Porque mientras nosotros le pongamos moldes a la presencia de Dios y nos sintamos íntimos de Dios, nos sintamos amigos, amigazazos de Dios, no podremos nosotros nunca llegar al corazón de Dios. ¿Y cómo llegamos al corazón de Dios? Realmente con un corazón desplomado delante de Él. Entonces por eso hay gente hoy en día que se siente con fuerza de criticar, de señalar, de maldecir, que porque no hacen esto, que porque no hacen lo otro, que porque están en esta posición económica, pueden humillar a medio mundo. No, 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 jamás, jamás. Dios no se mueve en esa manera. Pedro estaba en la barca, tiene una experiencia y una necesidad, los hace gritar, los hace tener miedo. Pero viene la oportunidad en esa necesidad y ven al Señor de lejos, lo interpretan como un fantasma, lo interpretan como muchas cosas, gritaron y todo. Pero Pedro, si eres el Hijo de Dios, ordena que yo vaya caminando hacia ti. Y él le dice, ven. Entonces vuelvo al punto que hemos iniciado. Las necesidades Dios las usa para que nosotros podamos romper los métodos, romper nuestros moldes, romper lo que nosotros hemos formado. Lo que un día nos funcionó no va a ser lo mismo para otro día. Eso debemos entenderlo. Claro, hay bases que no podemos mover, como la intimidad con Dios, como la oración, la búsqueda, leer la palabra de Dios. Esas son bases, eso no lo estamos, pero el modo en que Dios obra hoy puede ser una respuesta de un modo a la misma necesidad y otro día ser la otra respuesta o otra manera de responder en la misma necesidad. No siempre Dios va a ocupar la misma persona. Dios no siempre va a ocupar el mismo método. Dios es grande. Lo que nosotros debemos de aprender es a reconocer que Él tiene todo en sus manos. Pedro empezó a caminar y rompió el molde de irse en la barca. Porque mi amado hermano y hermana, mientras nosotros no nos bajemos del molde de la barca, siempre estaremos viendo las tempestades como para hundirnos. Pero los que se atreven a romper los moldes ven las situaciones difíciles como la oportunidad más grande de tener los más grandes milagros en sus vidas. Entonces no depende de Dios muchas veces la respuesta, sino de nosotros mismos. Porque andamos buscando las cosas, pero sin la intención, sin la actitud verdadera de nuestro corazón. No se sienta íntimo, no se sienta amigazazo de Dios para no buscarlo. Claro, hay niveles y poco a poco vamos llegando a un nivel más alto, pero el nivel más alto en Dios no es para arriba, es para abajo. Y eso lo han confundido mucha gente, que porque ahora tienen un nombre, ahora se creen más de los demás, erguidos en sus cuellos, creídos, orgullosos. No, 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 no. El crecimiento en Dios no es para arriba, es para abajo. Porque la persona que más tiene de Dios no se vuelve más creída, sino más humilde. Eso lo hemos interpretado mal, que el que tiene más de Dios anda con su cuello erguido y habla diferente, cuadrado y todo. No, 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 no tiene nada que ver eso. El crecimiento verdadero en Dios, el que más tiene de Dios, tiene una característica: se vuelve humilde, no se vuelve creído, no se vuelve jactancioso, soberbio.
El que tiene la respuesta de Dios verdadera no se siente. Pedro no anduvo ahí, jaja, hoy que me bajé y caminé aunque sea un poco. Así que manada de, ¿cómo se llama esto? De dudosos, qué sé. Imagínense uno de nosotros con una respuesta ay Dios. Si con un pelo que nos crezca, ya andamos creídos hasta echándonos moco de gorila para pararlo bien. Ahora imaginen con una respuesta de caminar sobre el agua. Mire, hacemos unas cruzadas en donde el centro de esas cruzadas serían nosotros mismos. Recuerde que el resumen del Evangelio es acabar con nosotros. No engrandecer nuestra humanidad, sino acabar nuestra humanidad. Ese es el secreto verdadero de poder romper los moldes. Porque nosotros venimos prejuiciados por nuestros moldes. Venimos al Señor y seguimos con moldes. Por eso nuestra vida sigue siendo la misma. No importan los nombres que logres en el Evangelio, en la iglesia, porque muchas personas están queriendo obtener lo que en el mundo no pudieron. Recuerde esto, no es engrandecer la humanidad, sino acabar con nuestra humanidad, lo que el verdadero Evangelio quiere. No es que seamos grandotes, porque recuerde que la palabra de Dios dice que el que quiere ser grande aquí en este reino, tiene que ser el servidor de todos. Entonces eso nos lleva a un punto en donde nosotros debemos entender que aquí el más grande es el Señor, que aquí el que tenemos que buscar es el Señor. Entonces imagínense cuando Pedro rompió ese molde en esa barca y dejó esa posición, esa seguridad, entre comillas, que sentía, pudo ver la manifestación de Dios, pudo ver manifestado el poder de Dios. Y es cierto, se hundió, pero sintió su mano y fue levantado por el Señor Jesucristo. Hoy no podemos decir que cuando nos hundimos en Dios no vamos a tener necesidades, no vamos a tener flaquezas. Claro que sí, pero ahí está el Señor para los que están rompiendo moldes hoy en día. ¿Qué vino a manifestar esta pandemia? ¿Será que vino a votar a los cristianos? Porque lamentablemente y tristemente nos hemos dado cuenta que muchos han decaído en este tiempo. Pero yo me hago una pregunta, ¿será que la pandemia vino a votar o vino a destapar? Vino a develar, vino a desnudar lo que realmente éramos. Estas circunstancias vienen a desnudar, a destapar la olla y a evidenciar lo que nosotros verdaderamente somos. Lo que había dentro y que solo faltaba un poquito de agua para que se manifestara. Hoy la excusa es que dejé de congregarme por un tiempo, es que esto y lo otro. No. Porque nuestra comunión con Dios nunca debe ser descuidada. ¿Fue fácil? No. Pasar de la teoría a la práctica no es fácil, pero es más que necesaria. Mientras tú no estés dispuesto a romper los moldes como lo hizo Pedro, y ser criticado por los que, pero se hundió, pero ¿quién pudo haber sentido y experimentado esa situación de caminar sobre el agua? Solo Pedro, solo los que están dispuestos a arriesgar su humanidad son los que pueden obtener y sentir y experimentar los cambios más grandes en su vida. Así que es necesario que hoy, más que nunca, si queremos respuesta de Dios, lo busquemos diferente. Démosle con todo, mis hermanos. Somos un ejército que, sabiendo dónde está la respuesta, no vamos a buscarla. Fíjense que qué ridículo, que da risa realmente saber que Él es nuestro refugio y nosotros andamos buscando otro refugio. Es necesario que nosotros rompamos los moldes hoy en día si queremos ver los cambios en nuestra vida, si queremos ver los cambios en nuestra familia. Debemos romper los moldes. Los moldes que un día nos sirvieron no sirven más para buscar a Dios de una manera diferente.
Porque si estos hombres hubieran querido entrar a la fuerza por la puerta, no pudieron y nunca hubieran visto no solo la sanidad, sino la salvación de esta persona que no podía caminar. Mientras no estemos dispuestos a arriesgar nuestro criterio, nuestra religiosidad, nunca conoceremos al Dios que consuela y da salvación. Estar cerca y seguir siendo el mismo no es garantía, porque quien se acerca al Señor debe cambiar. Y solo esos cambios pueden haber en nuestra vida cuando se rompen los moldes. No es correcto estar cerca de Dios y seguir siendo los mismos como estos fariseos, porque es necesario que nosotros cambiemos de vida hoy en día.